Hoy vamos a hablar de sistemas de archivos tipo Unix. Para esto vamos a empezar no precisamente con Unix, sino con un derivado de Unix que ha originado Linux, el que se utiliza justamente como un sistema abierto del sistema Unix. Unix ha sido creado por Tannenbaum, Andres Tannenbaum. Ustedes ya han hablado de él en la práctica que hemos hecho en la discusión que han tenido con Linus Torvalds. El sistema de archivos de Unix se llama UFS, Unix File System. Sin embargo, Minix ha hecho una variación de su sistema de archivos y luego Linux ha hecho su propia variación. Entonces han ido evolucionando las versiones de Unix File System. Al igual que todos, tiene un bloque de arranque, el boot. Luego tenemos el superblock y manejamos la zona de inodes o nodos índice, la zona de bitmap y el área de inodes. En el caso de Linux, si vemos el ejemplo aquí, podemos ver que en la tercera fila está un sistema de archivos tipo Unix, donde tenemos la parte del boot, arranque, el superbloque, los mapas de bits y los nodos índice. Luego tenemos los archivos y los directorios. Entonces, prácticamente Minix ha copiado eso. Esto es Unix. Y X2, X3, X4, que son los sistemas de archivos actuales de Linux, han mejorado estos sistemas de archivos en el sentido de la capacidad de almacenamiento. Pero esta es la estructura que se maneja. ¿Bien? Sabemos también que cuando hablamos de nodos índice, aquí tenemos una descripción de estos nodos índice. Esto tiene que ver, fíjense, con X2, una variación para Linux del Unix File System. Esto es todo lo que guarda una entrada de nodo índice para un archivo. El tipo de archivo, el enlace, el propietario, el grupo, el tamaño en bytes, etcétera, 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 ¿no? Y lo que aquí maneja es un puntero indirecto simple si el archivo es pequeño. Entonces va a tener bloques contiguos, pero pequeños. Aquí le llama agrupación. Si el archivo es mediano, va a tener un bloque indirecto doble, donde tenemos agrupación como tal. Y si el archivo es grande, va a tener un puntero indirecto triple, donde tengamos archivos mucho más grandes. Esa es la idea del nodo índice. ¿Está bien? El X2, o Extended File System, el Ext primero, el Extended File System, ha sido creado para el sistema operativo Linux, específicamente. Y como se había basado en Minix, Minix tenía unas limitaciones. Para mañana les voy a mostrar una tablita donde se compara Minix con los file system. No recuerdo si, a ver, si vamos a ver aquí, file system, Minix. Vamos a ver si aparece en alguna imagen. A primera vista esa comparativa. No, mañana voy a buscarlo con calma para mostrarles. No está aquí. Entonces, Extended File System ha sido creado por Linux, les decía, para Linux, principalmente para eliminar o saltar las barreras de Minix. Minix era un sistema operativo Unix abierto, pero educativo. Entonces era un mini Unix, de ahí viene el nombre. Y este mini Unix no era para llevarlo a producción. Nos permitía estudiar el Unix como un sistema abierto, pero en una versión muy reducida. Luego ha sido reemplazado por X2 y también otro sistema de archivos en esa época llamada XIAFS, pero bueno, ha ganado X2. O sea, Ext, simplemente Ext File System, como primera versión de Linux, ha tenido dos competidores luego. De esto se ha quedado la segunda. Extended File System se ha creado en 92 para Linux. ¿Cómo se localiza archivos? A través de bitmaps. ¿Cómo se maneja los archivos? A través de metadatos. Y los bloques manos se maneja con una tabla. El X2, o segundo sistema de archivos extendido, también diseñado para kernel, para el kernel de Linux como tal, ha sido utilizado en distribuciones muy fuertes como Red Hat, Fedora y Debian.
No olviden que la distribución que nosotros manejamos de Dios está basada en Fedora. ¿Cuáles son las características del X2? Primero, utiliza tamaño de bloques de 4K. Hemos visto ya esto con volúmenes pequeños de FAT y de NTFS, que son 8 sectores de disco. El X2 tiene compatibilidad para sistemas operativos Linux, Unix Berkeley, Windows a través de una herramienta de terceros llamados IFS y Mac OS X. Entonces, el X2 era posible utilizar o utilizar desde estos sistemas operativos a través de estas herramientas. La localización de archivos se hace a través de nodos índice. Ya les he mostrado una gráfica que nos muestra esto. ¿Qué límites tiene? El archivo puede tener una dimensión máxima de 2 terabytes. Fíjense de entrada, X2, de la época del 93, prácticamente era superior ya a FAT32, que tenía solamente 4 GB como tamaño de archivo. Y a las primeras versiones de NTFS, ¿cuántos archivos puede tener? 10 a la 18. ¿De qué tamaño tiene que ser el volumen? 16 terabytes. Las versiones últimas de NTFS tienen 256 terabytes, pero las primeras versiones tenían este límite ya. ¿Qué caracteres se pueden utilizar? Cualquiera excepto null y slash. X3 o la Third Extended File System, tercer sistema de archivos extendido, ya trabaja con algo que se llama journals, diarios. Esto es como una base de datos que registra todas las transacciones que se realizan, borrar archivos, crear archivos, modificar archivos, etcétera, etcétera, etcétera. Las realiza con unas transacciones de base de datos. ¿Qué permite el journaling? Que podamos volver a un punto atrás. En lo que le llama punto de restauración Windows, pero Windows solamente trabaja con los puntos de restauración a nivel de aplicaciones, no a nivel de datos. Ustedes no pueden recuperar lo que han borrado ayer, si es dato, pero pueden recuperar una instalación de ayer si era una aplicación, es muy diferente. O si su sistema se pone inestable, pueden volver a un punto anterior. Eso no se llama journals. Windows lo ha bautizado como puntos de restauración porque justamente es eso, es tener el sistema operable. Mientras que los journals implica aplicaciones y aplica datos. ¿Cuál es la principal diferencia con X2? Justamente el journal. Eso es lo que permite trabajar. Utiliza árboles binarios balanceados para poder trabajar con el manejo de datos. ¿Qué características tiene? Veamos primero los límites en el tamaño. Bloques de 1K, máximo 16 GB de tamaño de archivos. Ya hemos superado a lo que era FAT de lleno. Máximo tamaño del sistema de archivos del volumen 2 teras. Si manejamos tamaños de bloque de 8K, el archivo puede tener un tamaño de 2 terabytes y el volumen puede tener 32 terabytes. Fíjense cómo incide el tamaño del bloque para manejar los máximos en archivos y volúmenes. Los journals son de 3 tipos. Un diario, donde cada día se va actualizando el journal, se va creando un diario de tal forma que podamos volver a cualquier día, a cualquier hora. El segundo, de riesgo medio, es según pedido, significa que yo estoy haciendo algo crítico, entonces puedo crear un journal. Y de riesgo alto es el de escritura. Cada día voy a ir escribiendo lo que ayer he hecho, entonces máximo tengo un backup de un día. Eso es un problema. Entonces el primero es de riesgo bajo y el aconsejable. Las desventajas en la funcionalidad. Bueno, primero, X3 ha sido hecho porque estaba mejorando X2, por lo tanto tiene una compatibilidad total. El problema es que lo máximo que diferencia X3 de X2 es el journal. Todos los errores que podían tener X2 se manejan. Tiene un límite en la cantidad de subdirectorios que se puede manejar, a 32.998 subdirectorios por cada directorio. Tenemos también un límite de 32.000 enlaces por inode. Entonces, de ahí deriva un poco cuántos subdirectorios que se puede colocar. Cada inode puede tener máximo 32.000 enlaces. Esto es importante. ¿Se acuerdan que les he mostrado este programa corriendo, File System Check, y lo he hecho sobre un X3 y decía un warning que iba a destruirse el sistema de archivos? Yo he continuado para mostrarles las pantallas.
justamente aquí nos dice que no puede ser revisado cuando está el sistema de archivos montado, cuando está activo. Tiene que estar desmontado. No existen herramientas de desfragmentación en línea para X3. Se tiene que desmontar. Lo mismo que se hace con el File System Check, que verifica la consistencia, las herramientas de desfragmentación tienen que ser fuera de línea. En el caso de Windows, las herramientas de desfragmentación, CHK, DSK, por ejemplo, que revisa consistencia, lo puede hacer en línea. O el defrag, que es una herramienta de desfragmentación, también lo puede hacer en línea. Entonces ahí tiene una ventaja Windows. Aquí tenemos las características de X3. Ya es compatible solamente con Linux, Berkeley y Windows a través de IFS. Ya no es compatible con macOS. ¿Cómo se manejan los directorios? Con un árbol y una tabla. ¿Cómo se localizan los archivos? Es decir, espacios libres con bitmaps y los metadatos de los archivos. Los bloques malos con tabla. Máxima dimensión de archivo 2 terabytes. Máximo número de archivos 10 a la 18. ¿Está listo? 10 a la 18. Y máximo volumen 32 terabytes. Todavía está por debajo de la última versión de NTFS. Veamos X4, que vendría a ser el último sistema de archivos extendido. ¿Y por qué el último? Fíjense cuándo ha sido creado. ¿Por qué no se ha mejorado? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué desde el 2008 hasta la fecha no existe un mejor sistema de archivos para Linux? Porque el 2018 habían logrado algo que ninguno de los sistemas de archivos tenía. Y aún ahora todavía les cuesta pasar. Vamos a ver qué. Soporte de volúmenes de hasta 1024 petabytes. Esto significa un exabyte. ¿Cuánto tiene NTFS? 256 teras. Entonces está muy lejos. Maneja los extents, como les he mostrado con NTFS, y obviamente mejora la velocidad de lectura y escritura. Antes de olvidarme, estamos hablando de X4. Esta mañana alguien me preguntó qué sistema de archivos maneja Android. ¿Se acuerdan? Hay dos variaciones. Una variación de X4, normalmente es la que se utiliza en la mayoría de los Androids, es lo que les decía, como una versión light. Pero esta versión ha demostrado ser lenta para Android. Existe otra que Samsung ha creado, no recuerdo bien el nombre, pero es como Flash Friendly, sí, algo así. Flash Friendly File System. Entonces, FFFS, es algo así, o una letra está por demás. Significa que es un sistema de archivos específicamente diseñado para flash drives, discos SSD, pendrives y todo lo que se maneja dentro de un celular. Pero, no entiendo la razón, Android insiste en seguir manejando X4, que es más lento que ese otro, por si acaso. ¿Está bien? ¿Dónde estábamos? Entonces, podemos manejar un exabyte en volúmenes. Y los archivos pueden tener 16 terabytes. Con esto se está comparando con NTFS, porque también 16 terabytes pueden manejar como archivo, pero con esto le está dejando lejos, porque los volúmenes pueden ser de un exabyte, sin embargo, los volúmenes de NTFS son de 256. ¿Se acuerdan cuál era el tamaño de los volúmenes de Resilient File System? Se va a dar cuenta que aún un Resilient File System de Windows, si ven el video, son inferiores a exabyte. Entonces, X4 ha dejado lejos, muy lejos, a lo que Microsoft pretende. Y tienen que trabajar mucho todavía. Es por eso que desde el 2008 hasta la fecha no se han actualizado las versiones extendidas del sistema de archivos. Los extents han sido introducidos en el X3, X4, con la idea de donde está un extend de X4 puede mapear 128 megabytes de espacio contiguo. Entonces, los extends son espacios contiguos. Cada extend podría tener 128 megabytes. Esto es grande. Los archivos normalmente que son los de diario trabajar, son archivos que pesan, no sé, 1 mega. Entonces estamos hablando de archivos grandes, 128 megas. Si vamos a manejar 4 gigas y queremos guardar en esto, podemos utilizar extends de 128, es decir, espacios contiguos de 128. ¿Qué más? ¿Qué es interesante por aquí?
El X4 tiene ahora una limitación de 64.000 subdirectorios por cada directorio. El X3 tenía 32.000. Han duplicado ese tamaño. Entonces, cada subdirectorio podría tener 64.000 subdirectorios. El checksum de Journal, ¿dónde está? La desfragmentación online. Ahora permite hacer desfragmentación online, lo que no permitía hacer el anterior. Se puede arreglar. La herramienta es esta. Después, otro elemento importante. Bueno, los sistemas operativos compatibles con X4, solo Linux. Ahora ningún otro sistema operativo, ni a través de IFS, funciona para otros sistemas operativos. Se ha introducido en 2006, aunque se registra como 2008. El directorio es árbol y tabla, la localización de archivos por bitmaps, por metadatos. Metadatos son lo que aquí les he mostrado. Estos son metadatos. Este es el metadato de un node, de un inode. Les voy a mostrar para mañana el metadato de un NTFS, por ejemplo, todo lo que guarda el NTFS. El metadato de lo que guarda un FAT32 para que se ubiquen es el directorio, la tabla de directorio. Ese es su metadato. El metadato del NTFS vendría a ser la tabla maestra de archivos. No lo tengo aquí, voy a perder tiempo buscándola, entonces para mañana les voy a mostrar el metadato de la tabla maestra de archivos de NTFS, el metadato de FAT, ya hemos visto, es la tabla de directorio, y este vendría a ser el metadato de inode, de todo lo que maneja Unix. Entonces, a eso se refiere con metadatos. ¿Está bien? Bloques malos por tabla. Máxima dimensión de archivo, 16 terabytes usando bloques de 4K. Máximo número de archivos, 4 por 10 a la 9, 4.000 millones. Puedo tener archivos en un volumen. Esto también creo que es una limitación muy excedida de la limitación de NTFS. No recuerdo bien la NTFS cuántos archivos puede tener, pero esta está muy por encima. Y el tamaño de volumen, lo que les decía, 1024 petabytes o 1 exabyte. Y eso ya es grande. Eso ya es mucho. ¿Está bien? Vamos a ver un simulador del file system, de cómo crear file system que está hecho en Java. Está publicado en... A ver, necesito compartir más. Entonces... ¿No se ha cortado? ¿Me están escuchando? Se escucha. Ok. Aquí tengo mi terminal. ¿Se puede ver la terminal? ¿Se puede ver? ¿Se ve? Ok. Si yo hago pwd, me está diciendo que estoy dentro de este directorio, es un directorio, pero estoy dentro de este simulador de file system. Yo se los he puesto en el Classroom, está hecho en Java. A ver, voy a verificar que no se ha movido. ¿Dónde está? Trabajo. Tema 5, documentos complementarios. No, no está. Lo voy a subir en este momento, para que lo puedan tener. No, estoy buscando en memoria, está mal eso. Tengo que buscar en administración de archivos. Ahí tiene que estar. Entonces veamos. Sí está. Se llama filesys.exe. Es un archivo ejecutable pero comprimido. Entonces lo descomprimen en Windows. Funciona en Windows, funciona en Unix, o lo que sea, porque es Java por debajo, por si acaso. Entonces voy a mostrarles ahora funcionando justamente en macOS, que debería funcionar igual. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aquí tengo los distintos archivos. .java y .plan ya están compilados. Voy a utilizarlos directamente. Entonces tengo, por ejemplo, archivos como... cat. ¿Se puede ver? Cat. Sabemos muy bien que este comando de Unix nos permite ver el contenido de archivos texto. Aquí está el código y aquí está compilado. Tengo cp, copiar. Tengo ls, que me permite listar.
Tengo mkdir, que me permite hacer directorios. Tengo phi, que me permite crear archivos. Pero principalmente esto, make file system. Puedo formatear algo creando un sistema de archivos. Claro que no voy a formatear nada. Esto está adaptado para funcionar en memoria. Solo en memoria. Entonces, a ver, voy a tratar de hacerlo un poco más grande esto, para que se pueda distinguir mejor. ¿Ya está mejor? ¿Se ve mejor? ¿Sí? ¿No? Se ve, Inge. Ok, se nota, entonces. Entonces, hago un clear y empezamos. Lo primero que voy a hacer es make file system. Entonces, para esto, utilizo, lo llamo Java, make file system, le doy un nombre, file sys, o con el nombre que yo quiera, file si quiero puedo poner, punto tal. Y le digo que voy a tener 256, 16, voy a ponerle un número. Fíjense, mi tamaño de bloque es 256. Obviamente es inferior a 512, pero lo estoy haciendo en memoria, no lo estoy haciendo en disco. Y tengo 16 bloques, entonces he dicho que me cree bloques de 256 y 16 bloques. 16 por 256 sería la cantidad de disco que tengo, ahora utilizable. El superblock está ocupando un bloque, la lista de bloques libres está ocupando un bloque, los bloques inode están ocupando 3 bloques, los bloques de datos 11 y los total bloques 16. Tengo los 16 que he creado. Ahí me muestra eso. Voy a crear un directorio. Entonces coloco mkdir y aquí puedo colocar, no sé, el directorio raíz. Por ejemplo, root. A ver, no sé si voy a colocar Java ls que me liste el directorio raíz. Sí, ahí está. Fíjense que estoy utilizando mkdir para crear. Puedo utilizar otro mkdir y puedo crear un directorio, por ejemplo, hola. Y vuelvo a listar. Y ahora aparecen 2 directorios. Directorio hola y directorio raíz. Claro que aquí no aparecen los accesos, que si es un directorio ni nada por el estilo. Obviamente es un simulador de sistema de archivos reducido. Pero puedo ver el punto y punto, por defecto. Luego tengo hola, tengo root. Puedo ver el contenido de root, por ejemplo, si tiene algo adentro. Aquí me muestra que tengo 2 archivos, archivo.txt y archivo1.lis. Puedo ver el contenido del directorio hola. ¿Qué debería mostrarme? En teoría, ¿qué debería mostrarme? Vamos, ¿qué debería mostrarme? ¿Tengo algo dentro del directorio hola? El punto y el punto punto. Exactamente. No tengo nada de archivos, pero sí tengo los 2 directorios creados. Sabemos que así funcionan los sistemas de archivos. Ahora voy a crear un archivo dentro del directorio hola. Para hacer eso, voy a utilizar, por ejemplo, todo lo que es .class. Este listado lo voy a pasar con un pipe, con una tubería, con una comunicación entre procesos a través de una tubería. Esa no es mi tubería. ¿Dónde está la tubería? A ver. El teclado. No es el correcto. Necesito un pipe. Aquí está. Ahora sí, esa es la tubería. La voy a pasar y voy a pasarle al comando phi. Voy a decirle que dentro del directorio hola me cree un archivo .txt con este contenido. O sea, con este contenido estoy creando este archivo. Este es parte del sistema operativo. Tubería, y aquí tengo el comando phi para que me pueda crear el archivo. Hago eso y me ha colocado el contenido en el archivo.txt. Si yo voy a listar el archivo, por ejemplo, ls hola, ahora me aparece archivo txt. ¿Cómo podría ver el contenido del archivo .txt? ¿Cómo puedo ver el contenido? Con cat. Exactamente. Pero para hacer cosas tengo que colocar cat
hola, archivo, algo así, ¿no? Ouch.txt. Y ahí está el contenido, me está mostrando. Puedo crear un segundo archivo, un tercer archivo, lo que yo quiera. Puedo ver, no me va a funcionar esto, ¿verdad? Porque esto me está dando el directorio del cual estoy, es el sistema operativo Unix de macOS que me está respondiendo ahora. Pero si quiero mostrar lo que he hecho en memoria, tengo que colocar Java ls directorio principal. Y ahí tengo hola y root. ¿Saben? Si quiero ver lo que está dentro de root, de esta forma. Si quiero ver lo que está dentro de hola, de esta forma. Y ahí tengo mi árbol de directorios. Puedo crear un segundo archivo vacío, si quiero. Entonces voy a colocar Java, sí, y voy a colocar dentro del directorio hola un 2.txt. Z y acabo de crearlo, ¿no? Tal como funciona el sí. Entonces vuelvo a listar el contenido de hola y ahí está. Arch.txt y 2.txt. Quiero ver el contenido de 2.txt. ¿Qué hago? Simplemente cat 2.txt. Y ahí está. No me ha tomado menos de lo que en realidad solamente lo ha tomado, ha duplicado, lo ha tomado, solamente he hecho eso. ¿Se han dado cuenta? Coincidentemente he duplicado lo que he escrito y lo ha tomado solamente lo único. Pero bueno, es una implementación que está hecha en Java, no es del sistema operativo, no voy a exigirle demasiado, pero me está mostrando lo básico, lo que puedo trabajar con un simulador de file system. A este le puedo aumentar más cosas, además que tiene más cosas. A ver, veamos. El comando copiar. Intentemos copiar algo. Entonces vamos a hacer ls java ls el comando principal. El directorio hola voy a copiar al directorio raíz. Entonces, ¿cómo tendría que ser eso? Java copiar. El directorio hola el 2.txt al directorio raíz como 3.txt. Veo el contenido. Necesito ver qué directorio necesito ver para verificar. No, estoy copiando de hola a raíz, entonces tengo que verificar raíz. Y ahí aparece el 3txt. Quiero ver el contenido del directorio root archivo 3.txt y debería tener el mismo contenido del 2. Basura que he escrito. ¿Qué les parece? Estoy trabajando en memoria, me crea un sistema de archivos con nodos índice, pero en memoria. Y tengo implementado algunos comandos. Todo esto lo tienen publicado por si acaso, pueden jugar un poco. Existe para que sepan qué hacer, existe un archivo HTML que dice install Windows o install Unix. Es lo mismo, va a funcionar porque es Java. Entonces en cualquiera de los dos lo abren y van jugando, curioseando al respecto. Interesante, ¿verdad? Bueno, lo interesante, o sea, lo que quiero destacar de esto es lo que ha salido al principio, cuando he creado el archivo. Los inodes. ¿Dónde está? Esto. 256 tamaño de bloque, 16 bloques, el inode bloques, total bloques, etcétera, etcétera. Eso es como se maneja nodos índice. Si me estaría refiriendo, por ejemplo, a cómo está estructurado, no de esta manera, sino de una manera más gráfica, tendría que irme ver, a esta ventana. Vamos a ver. ¿Se puede ver mi pantalla? ¿Se puede ver la pantalla? Sí,
Sí, ingeniero. Entonces aquí, estos son los inodes y todos mis punteros son simples, porque he creado archivos texto. Entonces estos archivos no ocupan mucho espacio, ocupan unos cuantos K, dependiendo de qué tamaño sea mi bloque. Veamos eso justamente para tener una idea. No, tengo que volver a compartir. Entonces aquí podemos ver que este ocupa, por ejemplo, 64. Mi tamaño de bloque, ¿cuánto es? 256. Si veo... ¿dónde está? Pues ahí este ocupa 236. 236. En la práctica, cada uno de estos estaría ocupando 256. ¿Está bien? ¿Dudas? ¿No? El 2 y el 3 tienen el mismo tamaño porque los he copiado, si se fijan. Estos dos. El arch, ¿cuál es el que he creado? Escribiendo abajo. Esto es el listado, es el mismo listado, por eso es que exactamente es el mismo tamaño, porque es el listado de mi directorio. Y el 2 y el 3 he escrito, entonces ocupa 13. Bueno, es para que curioseen un poco y veamos la estructura por dentro de un sistema de archivos y su implementación de algunos comandos. Esa es la idea. ¿Dudas? ¿Preguntas?